la vecindad árabe. Cuando llegamos a aquella vecindad en 1979, yo tenía 17 años. Mi nombre es Carolina López y nací en la Ciudad de México. Con el paso de los años me mudé a Puebla, donde formé mi propia familia, pero jamás olvidé lo que viví en aquel lugar. Algunas personas guardan recuerdos de su infancia relacionados con juegos, amistades o celebraciones. Los míos están ligados a una construcción antigua donde ocurrieron cosas difíciles de explicar. La vecindad ya tenía fama cuando nos mudamos. Muchos vecinos hablaban de sucesos extraños, aunque mis padres consideraban que eran simples rumores. El edificio era viejo, con paredes deterioradas, techos que necesitaban reparaciones y patios donde la humedad había dejado marcas permanentes. Los propietarios eran una familia de origen árabe. Entre ellos destacaban Yapte Rahal y su esposa Chalid, dos ancianos conocidos por su carácter duro y por la manera en que trataban a los inquilinos. Mi familia estaba formada por mis padres, mis dos hermanos, mis abuelos y yo. Conseguimos una habitación pequeña gracias a una recomendación de conocidos. No era un lugar cómodo, pero el alquiler estaba dentro de nuestras posibilidades. Durante los primeros días intentamos adaptarnos a nuestra nueva vida. Mi padre trabajaba largas jornadas y regresaba agotado. Mi madre se ocupaba de la casa y de nosotros. Todo parecía normal hasta que comenzaron ciertos acontecimientos que poco a poco fueron alterando nuestra tranquilidad. Una noche, mi padre despertó sobresaltado. Decía escuchar voces provenientes de la pared que daba hacia una habitación desocupada. Al principio creyó que eran personas hablando en el exterior, pero las voces parecían encontrarse justo detrás del muro. Encendió la lámpara y el sonido desapareció de inmediato. A la mañana siguiente decidió revisar el cuarto contiguo. Yo lo acompañé. La vivienda estaba vacía. No había muebles ni señales de que alguien hubiera pasado la noche allí. Sin embargo, durante varios días continuó escuchando aquellos murmullos. Mi madre pensó que tal vez la ubicación de la cama influía de alguna manera. Entre ambos la movieron hacia otra parte del cuarto y, sorprendentemente, las voces dejaron de escucharse. Aunque aquello resolvió el problema, nadie encontró una explicación razonable. Los niños pasábamos gran parte del tiempo en los patios. Una tarde, mientras jugábamos, mis hermanos me llamaron con insistencia. Querían mostrarme algo que habían visto cerca de una pared. Al acercarme observé varias sombras proyectadas sobre los muros. Lo extraño era que no había nadie alrededor que pudiera producirlas. Revisé los alrededores buscando alguna explicación, pero solo nos encontrábamos nosotros. Las figuras parecían cambiar de tamaño lentamente. Una de ellas tenía una forma alargada que llamó especialmente nuestra atención. Mi hermano menor comenzó a inquietarse. Yo traté de convencerlo de que debía existir una causa lógica, aunque en realidad tampoco entendía lo que estaba viendo. Corrimos para avisarle a mi abuela. Cuando regresamos acompañados por ella, las sombras habían desaparecido. Situaciones similares comenzaron a repetirse con frecuencia. Algunas semanas transcurrían sin incidentes y luego, de repente, aparecían nuevos acontecimientos extraños. Mis padres llegaron a considerar mudarse más de una vez. Sin embargo, mis abuelos se resistían a abandonar el lugar. Para personas de edad avanzada no era sencillo comenzar otra vez en un sitio desconocido. Además, nuestra situación económica no permitía demasiadas opciones. Con el tiempo, los vecinos también empezaron a compartir sus experiencias. Una noche se escucharon golpes en diferentes zonas de la vecindad. Al principio eran leves, pero poco a poco aumentaron de intensidad. Uno de los habitantes, llamado Juan, decidió averiguar qué estaba ocurriendo. Tomó una linterna y recorrió los patios. Más tarde contó que había visto una figura oscura desplazarse junto a una pared antes de desaparecer en una esquina. Buscó por todas partes sin encontrar a nadie. Aquella historia se relacionó inmediatamente con una antigua leyenda que circulaba entre los residentes. Se decía que durante la época de la Revolución, algunas personas habían ocultado objetos valiosos en los terrenos donde posteriormente fue construida la vecindad. Muchos aseguraban que aquel supuesto tesoro estaba relacionado con las apariciones. Los rumores crecían cada año y contribuían a crear una atmósfera inquietante. En febrero de 1980 ocurrió un hecho importante. Murió Chalid Rahal.
Su funeral llamó la atención de todos los vecinos. La reacción de Yapté fue tan intensa que durante días se convirtió en tema de conversación. Sin embargo, no fue el entierro lo que quedó grabado en la memoria de quienes vivíamos allí. Después de la muerte de la anciana comenzaron a producirse sucesos todavía más extraños. Mi abuela fue una de las primeras personas en comentarlo. Una madrugada se levantó porque no conseguía dormir. Al mirar por la ventana creyó distinguir la silueta de una mujer recorriendo el patio. Según contó, la figura tenía un aspecto muy parecido al de Chalit. Mi abuela no era una persona dada a inventar historias. Precisamente por eso sus palabras preocuparon a varios vecinos. Meses después falleció también Yapté. A partir de entonces, las conversaciones sobre apariciones se hicieron habituales. Muchos aseguraban escuchar lamentos durante la noche. Otros afirmaban haber visto figuras caminando por los corredores cuando todo el mundo dormía. Las viviendas que habían pertenecido a la familia Rajal comenzaron a ser evitadas por gran parte de los inquilinos. Algunos residentes de origen árabe que permanecieron en el lugar también reportaron situaciones extrañas. Uno de ellos decía tener sueños recurrentes donde alguien le exigía abandonar aquellas habitaciones. Aunque cada persona relataba los hechos de manera diferente, todas coincidían en que la vecindad parecía haber cambiado. Los patios lucían iguales. Las paredes seguían siendo las mismas. Sin embargo, existía una sensación permanente de inquietud. Mi curiosidad fue creciendo con el paso de los meses. Había escuchado tantas historias sobre las antiguas habitaciones de los Rajal que terminé convencida de que debía verlas por mí misma. Una tarde encontré la oportunidad. Me acerqué a una de las viviendas abandonadas sin llamar la atención de nadie. La ventana estaba cubierta de polvo y apenas permitía observar el interior. Dentro alcancé a distinguir muebles antiguos, estantes y varios baúles. Todo parecía detenido en el tiempo. Mientras observaba el lugar ocurrió algo que nunca olvidé. De repente apareció frente a mí una anciana de aspecto descuidado. Su presencia fue tan inesperada que perdí el equilibrio y caí sobre los ladrillos. Me levanté de inmediato y corrí sin detenerme. No volví a mirar hacia atrás. Durante semanas aquella imagen ocupó mis pensamientos. Por las noches me costaba conciliar el sueño. Intentaba convencerme de que se trataba de una persona cualquiera, pero cada vez que recordaba el momento, volvía a sentir la misma inquietud. Mi abuela trató de tranquilizarme. Decía que no debía alimentar mis temores. Aún así, yo estaba convencida de que en aquella vecindad ocurrían cosas que nadie lograba comprender. Y lo peor era que todavía faltaba la tragedia más grande de todas. Con el paso de los años terminé acostumbrándome a vivir rodeada de historias extrañas. No significaba que hubiera dejado de sentir temor, pero aprendí a convivir con él. La vecindad seguía siendo el escenario de comentarios sobre apariciones, ruidos y figuras que algunos vecinos afirmaban ver durante la noche. Sin embargo, nadie imaginaba que el verdadero desastre estaba todavía por llegar. Para 1985, yo ya era una joven. Había pasado gran parte de mi adolescencia entre aquellos patios y corredores deteriorados. Aunque muchas familias se habían marchado, otras permanecían allí porque no tenían otro lugar a donde ir. Mi familia era una de ellas. La mañana del 19 de septiembre comenzó como cualquier otra. Mi padre había salido temprano a trabajar. Se desempeñaba en el Hotel Regis, ubicado en el centro de la ciudad. Mi madre realizaba las labores domésticas y mis hermanos permanecían cerca de ella. Yo me encontraba dentro de nuestra vivienda cuando todo cambió. Primero sentí una vibración ligera. Pensé que se trataba del paso de algún vehículo pesado, pero en cuestión de segundos el movimiento aumentó de manera alarmante. Las paredes comenzaron a crujir. Los objetos colgados se balanceaban violentamente. Los gritos surgieron por todas partes. Mi madre nos llamó de inmediato mientras intentaba mantener la calma. Mis hermanos estaban aterrados. El suelo parecía moverse en distintas direcciones al mismo tiempo y, durante unos instantes, nadie supo cómo reaccionar. La sensación de impotencia fue absoluta. Cada segundo parecía mucho más largo de lo normal. Las viviendas enteras rechinaban mientras el movimiento continuaba. Recuerdo haber pensado que el edificio se derrumbaría sobre nosotros.
Cuando finalmente terminó, la vecindad ya no era la misma. Salimos al patio junto con los demás vecinos. Lo que vimos resultaba difícil de creer. Había muros fracturados, varias habitaciones presentaban daños severos. Algunas construcciones habían colapsado parcialmente. El ambiente estaba lleno de polvo y desesperación. Muchas personas buscaban a familiares entre los escombros, otras lloraban mientras intentaban comprender lo ocurrido. Los vecinos comenzaron a ayudarse unos a otros de inmediato. Sin embargo, la situación se volvió todavía más tensa por culpa de los hijos de los antiguos propietarios. Mientras la mayoría colaboraba en las labores de rescate, ellos cerraron los accesos principales de la vecindad. Afirmaban que los inquilinos aprovecharían el caos para robarles. Aquellas acusaciones provocaron indignación entre quienes intentaban salvar vidas. Mientras algunas personas retiraban piedras y trozos de pared con sus propias manos, ellos permanecían observando sin ofrecer ayuda. Aquel comportamiento terminó de destruir cualquier respeto que los vecinos pudieran sentir por la familia Rajal. Las horas siguientes estuvieron marcadas por el dolor. 2 familias perdieron la vida cuando sus habitaciones se derrumbaron. Nadie tuvo tiempo suficiente para escapar. La noticia se extendió rápidamente por toda la vecindad. Cada nuevo reporte aumentaba la sensación de tragedia. Pero para mi familia aún faltaba recibir el golpe más duro. Mi padre no regresó. Durante varias horas conservamos la esperanza de que apareciera en cualquier momento. Las comunicaciones eran un desastre y nadie tenía información clara sobre lo que estaba ocurriendo en distintos puntos de la ciudad. Esperamos hasta entrada la noche. Luego esperamos otro día y después otro más. Finalmente llegó la noticia. El Hotel Regis había colapsado. Mi padre se encontraba trabajando cuando ocurrió el terremoto. Nunca logró salir. Recuerdo perfectamente el momento en que nos lo confirmaron. Mi madre permaneció en silencio durante varios minutos. Mis hermanos rompieron en llanto. Yo sentí que todo a mi alrededor perdía sentido. Era imposible aceptar que una persona pudiera desaparecer de manera tan repentina. Habíamos compartido el desayuno con él apenas unas horas antes. Ahora ya no volveríamos a verlo. La noticia llegó también a mi abuela. Ella había estado muy unida a mi padre durante toda su vida. Al enterarse, sufrió un infarto fulminante. Los médicos no pudieron hacer nada. En cuestión de días perdimos a 2 de las personas más importantes de nuestra familia. Aquella doble tragedia nos dejó completamente devastados. Durante mucho tiempo me pregunté si las historias de la vecindad, las apariciones y los presagios tenían alguna relación con todo lo ocurrido. Con los años comprendí que probablemente no. El terremoto fue una desgracia real que afectó a miles de familias. Sin embargo, para quienes habíamos vivido tantos acontecimientos extraños en aquel lugar, resultaba inevitable relacionar una cosa con la otra. Los meses posteriores fueron extremadamente difíciles. La ciudad intentaba recuperarse. Muchas personas buscaban empleo. Otras trataban de reconstruir sus hogares. Nosotros debíamos aprender a vivir sin mi padre y sin mi abuela. Mi madre hizo todo lo posible para mantener unida a la familia. A pesar de las dificultades, nunca permitió que nos rindiéramos. Gracias a su esfuerzo conseguimos seguir adelante. Con el paso del tiempo conocí a Eduardo. Era un hombre trabajador, amable y con una gran vocación por la enseñanza. Nuestra relación avanzó poco a poco hasta que decidimos casarnos en 1986. Poco después obtuvo una plaza como profesor de primaria en Puebla. Aquella oportunidad representaba un nuevo comienzo. Acepté mudarme con él. Necesitaba alejarme de los recuerdos que todavía me perseguían. La vecindad estaba asociada a demasiadas pérdidas. Cada rincón me recordaba a personas que ya no estaban. Mi madre y mis hermanos permanecieron algún tiempo más en la Ciudad de México. Sin embargo, apenas 2 meses después también decidieron trasladarse a Puebla. Ninguno de nosotros deseaba continuar viviendo en aquel lugar. Habíamos sufrido demasiado. La vida comenzó a mejorar lentamente. Formé mi propia familia. Tuvimos 2 hijas. Los años transcurrieron y los recuerdos fueron perdiendo intensidad, aunque jamás desaparecieron por completo. En 1992 decidimos realizar una visita a la Ciudad de México. Quería mostrarles a mis hijas los lugares donde había crecido.
Entre ellos se encontraba aquella vecindad que había marcado gran parte de mi infancia. Cuando llegamos descubrimos algo inesperado. La construcción ya no existía, había sido demolida. En su lugar se levantaba un edificio moderno que no conservaba ninguna huella visible del pasado. Permanecí varios minutos observando el terreno. Intenté identificar dónde habían estado los patios, los corredores y las habitaciones. Fue imposible. Todo había cambiado. Las paredes donde se escuchaban voces habían desaparecido. Las ventanas, desde las que algunos vecinos aseguraban ver figuras, ya no existían. Los cuartos abandonados y los rincones oscuros formaban parte del pasado. Sin embargo, los recuerdos seguían presentes en mi memoria. Mientras observaba aquel lugar, comprendí que la vecindad había sido mucho más que un escenario de historias paranormales. Había sido el hogar de cientos de personas. Allí nacieron amistades. Allí crecieron familias. También allí ocurrieron tragedias que cambiaron muchas vidas para siempre. Hasta el día de hoy no sé cuántas de las apariciones que presenciamos tuvieron una explicación lógica y cuántas permanecerán como un misterio. Lo único que sé con certeza es que muchas personas compartieron experiencias similares. Algunos escucharon sonidos imposibles de identificar. Otros afirmaban haber visto figuras recorriendo los patios durante la madrugada. Cada habitante conservó su propia versión de los acontecimientos. La mía quedó grabada para siempre junto a los recuerdos de mi padre, mis abuelos y todos aquellos vecinos que formaron parte de una época imposible de olvidar. La vecindad desapareció físicamente, pero las historias que nacieron entre sus muros continúan viviendo en quienes alguna vez caminaron por aquellos patios.